Dios les bendiga. Estoy en Salmo 127, el versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Oigan lo que va a decir ahora el versículo 3. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Oigan el último versículo, el versículo 4. Como saetas en mano del valiente son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Oremos. Dios de su misericordia, danos hoy entendimiento de tu palabra y ayúdanos a comprenderte en el nombre de Jesús. Amén. Hay aquí una idea profunda acerca del Señor. Y lo que tenemos que ver en este día es este concepto de una batalla. Dios está hablando de edificar la casa. El Salmo está hablando de defender la ciudad. El primer versículo nos habla de defender la ciudad y de la guardia. Y el último versículo, el versículo 5, nos dice cuál es la confianza de que el que habla con los enemigos a la puerta de la ciudad. Y hay varios conceptos ahí, pero quiero tratar con uno nada más. Bienaventurado el hombre cuya aljaba está llena de saetas, de flechas. La aljaba era una cosa que se colgaban aquí y ahí ponías todas tus flechas para que cuando fuera tiempo de pelear pudieras sacar de ahí y tirabas, sacar de ahí y tirabas. Obviamente si tenías una o dos se te acababa en el comienzo de la batalla y morías. Pero si estaba llena tu aljaba, tú sabías que estabas listo para una batalla a largo plazo. Y Dios habla de la bienaventuranza de tener hijos y que esos hijos llenan tu aljaba. Quiero reflejar la grandeza de Dios en eso. Quiero enseñar el poder sempiterno de nuestro Dios. La figura es algo poderoso. Cuando ibas a pelear y tú estabas dentro de la ciudad y ellos estaban fuera de la ciudad, tus líneas de defensa tenían gente arriba en los muros que tomaban de las flechas y tiraban para pelear con los que estaban afuera. No estamos hablando de la batalla cuerpo a cuerpo que existía en el comienzo. Estamos hablando ahora de la batalla que existe a largo, cuando todavía no han llegado. Punto número 1. La saeta era una forma de pelear de lejos. La saeta era una forma de pelear de lejos, de debilitar al enemigo antes de que llegara al cuerpo a cuerpo, de debilitar al enemigo antes de que esté cerca de ti. Una de las razones por la que Dios le dice que tenga hijos es porque le dice, los vas a poder usar de tal manera que pueden debilitar al enemigo antes de que lleguen a ti. Debo de explicar un poco más acerca de la batalla y luego nos metemos con lo que tiene que decir con los hijos. Punto número 2, era una forma de pelear de lejos, pero también era una forma de mandar a algo donde tú no puedes estar, Tal vez tú nunca puedas llegar hasta el lugar donde puedes mandar esa flecha, pero sí puedes mandarla hasta cierto lugar donde puede ella llegar donde tú no puedes llegar. El tercer punto que quiero hacer acerca de esto
era que con una flecha podía derrotar a un enemigo que fuera mucho más fuerte que él. Con una flecha podía derrotar cara a cara, como David con Goliat. Se necesitó un milagro para poder hacer esto. Pero de lejos no se puede. De lejos, David tomó una piedra y con ella derrotó al gigante. No fue espada a espada. Y lo que Dios estaba diciendo también es que tú puedes usar una saeta, una flecha, para derrotar algo más grande que tú. Por eso podemos encontrar a una anciana de 80 años con una pistola que se enfrenta a un joven de 25 que está lleno de tatuajes y mide 5 o 6. Y la anciana con la pistola puede matarlo. ¿Por qué? Porque igualiza y te da el poder de hacer cosas que tú mismo no puedes hacer en sí mismo. 3 puntos. Ahora acerca de este punto de los hijos. El contexto es un contexto de batalla. Los hijos aquí entonces, ¿quiénes son? Obviamente el que tiene hijos naturales. Correcto. Pero también está hablando de los pastores que están criando a hijos espirituales para mandarlos y poder hacer grandes cosas con ellos. También está retando a aquellos que no tienen hijos naturales por algún problema físico o alguna cosa de matrimonio. Si está diciendo, no te detengas, hay cosas que tú puedes hacer para criar a otros de tal manera que puedan hacer, ya sea por adopción, o ya sea porque son tus sobrinos, o ya sea porque tú los estás influenciando, o hijos espirituales que Dios pone delante de ti para que puedas hacer grandes cosas en la presencia del Señor. Quiero darle ánimo a los que no han tenido hijos y que oigan este pasaje. Cristo nunca se casó y Cristo, aunque hay películas y tonteras que la gente pone en el internet, nunca tuvo descendencia de esa forma. Pero Cristo tiene un montón de saetas. Espero yo mismo ser una saeta en la misma mano del Señor. Cosas mayores de las que yo hago, ustedes harán. Cristo es el ejemplo de aquellos que no tienen hijos físicos, pero que tuvo tantos hijos espirituales, a 12 primero, a 70 después, a 5,000, a 10,000, y ahora todo el mundo siendo tocado. Cristo nunca estuvo físicamente en el lugar donde yo estoy, hasta donde yo sé. Los mormones dicen algunas tonteras, pero no las creo. Pero aquí estoy yo, una saeta que desde aquel tiempo en el cual Cristo caminó sobre la tierra de Jerusalén, aquel tiempo en el que nació en Betel, Él llenó su aljaba de saetas y tiró una hasta este tiempo. Tiró una en el lugar donde tú estás, tiró una en el lugar en China, tiró miles y millones a través de los tiempos y de las sazones y de las cosas, y está afectando a todo el mundo. Tu aljaba puede estar llena aunque no tengas hijos físicos. Quiero hacer referencia a otra cosa en ese pasaje. Si me estás diciendo eso, entonces tomemos las cosas físicas. ¿Qué del que tiene 10 hijos? Porque él no afecta a todo el mundo. Si fuera a tener hijos, el que tiene 10 hijos debe de ser el que afecta a todo el mundo. Tiene 10. Hay razones por las que eso no es cierto. Hay gente que tiene a sus hijos, pero los tiene para sí mismo. Aún cristianos que no tienen visión para tocar el mundo, aún cristianos que no tienen deseo de tocar a la nación. Si tú vives en Texas y tu hijo y tu hija viven en México, tú puedes decir, están tan lejos de mí. Seguro, lo puedes ver de esa manera. Y si Dios te da permiso de que lleguen donde tú estás, pues gloria a Dios. Pero si Dios no hace eso, tú puedes criar a un hijo para que afecte Durango, donde él vive, y Dios puede hacer grandes cosas. Saetas en tu aljaba. Todo padre quiere que sus hijos estén alrededor de él, lo entiendo. Toda madre quiere eso, claro que sí. Bueno, los que le cambien sus hijos, otros dicen, no, mejor que se vaya muy lejos. Pero estoy hablando de los que aman a sus hijos, la mayoría. Pero a veces Dios va a decir, lo voy a mandar lejos. Estás en Nicaragua y Dios va a mandar a tu hijo a New York.
Y va a estar súper lejos y tú estás luchando para que eso no pase, pero de alguna manera Dios funciona de esa manera y lo hace. Has tenido y tienes ese tiempo cuando tienes 5 años o tienes 10 años o tienes 15 años de afectar esa saeta. ¿Cómo la afectas? Pon lo eterno en su vida. Porque en vez de ser nada más alguien que afecta a tu familia, va a afectar la sociedad donde está, va a afectar la nueva familia que él o ella formen, va a afectar la ciudad y el vecindario donde viva, va a afectar la carrera o la universidad donde vaya. Y estás mandando saetas que a veces no están preparadas. Has preparado una saeta nada más para que viva contigo por 18 años, pero cuando se va a la universidad se cae. Prepara saetas para que puedan ser mandadas a atacar al enemigo. Dice la Biblia que ese padre se para a la puerta de la ciudad y está hablando con el enemigo, pero que su aljaba está llena y está diciendo: ten cuidado, porque tengo forma de afectarte y de atacarte al enemigo, porque sé que mi aljaba está llena de saetas que cuando yo las tire van a pegar donde deba de pegar. El tiempo que Dios te da con tus hijos te lo está dando para que afiles esa espada, para que hagas que esa saeta esté derecha. Lee la palabra a ellos cuando están dormidos. Despiértate con ellos en la oración. Siéntate con ellos de vez en cuando a tener un estudio bíblico. Haz algo para preparar esa saeta. Yo sé que tú crees que vas a vivir eternamente y tus hijos te van a rodear. A algunos de ustedes eso les va a pasar, pero la mayoría, sus hijos van a estar en diferentes lugares. Deténganse ahora y usen el tiempo para entender que en el tiempo cuando tú no estés como padres, porque no somos eternos, el tiempo cuando decidan partir como hijos pródigos, porque algunos lo hacen, el tiempo cuando Dios los llame a algún otro lugar, que en ese tiempo allá en aquel lugar no solo estén preparados para vivir contigo, sino que puedan hacer grandes cosas para Dios en ese lugar. Yo crecí en una casa donde mi mamá hacía todo. Soy nicaragüense. No aprendí a cocinar. Ni siquiera sabía cómo lavar la ropa. No estoy hablando de lavar la ropa así. No sabía ni siquiera cómo prender la lavadora. Ojalá y estuviera bromeando. Mi mamá me preparó, me ayudó, me hizo todo. Y fue una de esas madres tan amables y tan en todo. Pero cuando me mandaron, cuando fui a la universidad y me fui a más de 2,000 kilómetros de donde ellos vivían, no sabía qué hacer. No sabía cómo cocinar, no sabía cómo lavar mi ropa. Los primeros 4 o 5 meses me seguí reponiendo las cosas que traía o tirando y comprando algo nuevo hasta que se me acabó el dinero. En esa cosa fui preparado para siempre tener una mamá que me atendiera. Pero cuando estaba en la universidad, ya no estaba listo. Estoy tomando algo físico para enseñar algo espiritual. Aprende, varón, mujer de Dios. Tus hijos no siempre van a estar contigo. Y aunque siempre estuvieran contigo, la naturaleza nos dice que probablemente tú vas a morir antes que ellos. Prepáralos para que sean saetas, que alcancen lugares que tú no has alcanzado. Si tú no eres predicador, que Dios te está ayudando a levantar a un predicador, prepáralo, no para que sea la persona que tú eres, porque no puedes vivir la vida a través de ellos, sino aquello que Dios lo hizo a él o a ella para hacer. Y prepáralos para esa batalla, no para la batalla aquí donde tú les puedes ayudar, pero allá cuando un filósofo les está contando cuentos, o allá cuando un homosexual los quiere convertir en algo, o allá cuando algún alcohólico los quiere llevar por ese lado, o allá cuando tienen que enfrentar el ministerio y no saben qué hacer. El tiempo que están contigo, están en tu aljaba. La aljaba es un lugar donde los tienes guardados y protegidos para ayudarles a prepararlos para cuando los mandes allá lejos. Pastor, yo sé que es difícil para nosotros criar a un jovencito y sufrir con él a una jovencita mientras están en todas sus batallas, y tú dices: este joven cuando arranque va a hacer grandes cosas aquí en la iglesia. Algunos van a ser llamados a tu iglesia, pero hay otros que no.
Hay otros que como tú van a ser llamados a pastorear, van a ser llamados a servir en otros lugares. Algunos geográficamente se van a ir aunque no lo quieran. Yo no conozco a ningún pastor y soy hijo de pastor. No conozco a ningún pastor que crea que sus hijos espirituales van a estar en otro lugar. Siempre creemos que si alguien se va de la iglesia, se fue en pecado o desobedeciendo la voluntad de Dios. No es algo malo, simplemente tenemos pasión por lo que hacemos por nosotros mismos. El problema es que cuando no preparas a ese joven, a esa joven para servir donde Dios los manda, no saben qué hacer. Y muchas veces se pierden esos ministerios y esos dones porque no supimos cómo preparar a ese pueblo. Hay jóvenes que Dios los va a mandar lejos de ti. Hay siervos que se están preparando y Dios los va a mandar a otro lugar, sea geográficamente o sea porque son pródigos y se van. De todas maneras, tienes que prepararlos mientras están en la aljaba. No lo veas como algo malo, sino véelo como una forma de alcanzar a lugares donde tú nunca alcanzaste. Mi padre, que fue pastor toda su vida, todavía está conmigo, pero está retirado ahora. Nunca fue a los países donde yo he ido. He ido a muchos. Hay muchos turistas que han ido más que yo, eso no es gran cosa, pero lo que quiero decir es esto. En cuanto a las misiones, lo que Dios me ha mandado a esos lugares, lugares inhóspitos, en el Medio Oriente, en el África, en Asia, lugares donde mi padre o mi madre nunca fueron ni pensaron en ir. Mientras estuve en su aljaba, en su hogar, en su ministerio, yo observaba lo que estaba haciendo el varón. Los regaños, las formas, las cosas. La aljaba es el lugar donde guardas esa flecha hasta el tiempo en cuanto Dios la mande, y Dios la va a mandar. Que Dios nos ayude entonces, aquellos que están criando hijos espirituales, aquellos que no tienen hijos físicos, pero que están criando hijos espirituales, sean relacionados a ellos o no. No te des por vencido y digas, pues hasta aquí llego. Hay gente que tú estás afectando y puedes afectar en este momento, que son flechas en tu aljaba. Están bajo tu influencia por 1 año, por 6 meses, por 10 años. Y tú tienes la capacidad de prepararlos y de ser de una buena influencia para ellos, para poder mandarlos y que sean siervos grandes en los lugares donde están. La razón por la que estamos parados aquí es porque todos fuimos flechas en la aljaba de Jesucristo. La razón por la que tú puedes ser eso es que mira, mucho tiempo después, si Cristo no ha venido y tú mueres, van a ser aquellos que son la flecha en tu aljaba hoy, los que van a afectar a este mundo para bien o para mal. Dios nos ayude a no mandar flechas que no sirven, pero flechas ungidas que están hoy en tu aljaba. Dios te bendiga.